Me da muchísimo gusto saludar a la doctora en antropología y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elisa Godínez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, Toño, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí, pues todo muy bien, afortunadamente. Un saludo a tu audiencia también, por favor. Muchas gracias, aquí todos pendientes. Hay mucho de qué hablar en cuanto a, pues, los últimos incidentes, pero precisamente al hablar de esa oposición que se sustenta en dichos de ficción como los de Raimundo Riva Payaso, ayer el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, alertó en un sueño guajiro, la verdad, ¿no? Que si regresa a la oposición, pues meterán en la cárcel al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum, a él. ¿Qué le parece si, para empezar la conversación con usted, analizamos estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña? Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son. Porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento con la antidemocracia, pues acá hacen lo mismo. Acá hace exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Tanto luchar para acabar en el mismo punto. Y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, ¿eh? Si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel al compañero presidente, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo, por descontado, lo doy y he sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos en lo personal y lo seguiré siendo. Porque si ellos son canallas es su problema. Yo no lo seré. No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida. Doctora, en mi juventud tuve la oportunidad de participar en una compañía de teatro muy bonita, presidida por la gran María Luisa Andoaga, y ella siempre decía esto: el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es. Iván Noroña, con mucho respeto. No, hombre, qué bueno que no regresen ni regresarán. Pero ¿qué opina, doctora, de estas declaraciones tan interesantes del presidente de la mesa directiva del Senado? Pues mira, Toño, no tengo el contexto más amplio de por qué lo dijo el senador Noroña, pero dentro de que es cierto que, como bien dices, el hubiera es el tiempo pasado de, ¿no? Y no, en este momento no tenemos en apariencia una circunstancia que nos haga pensar de modo directo en esa posibilidad. Pues yo pienso que el senador Noroña no le falta razón en el sentido de alertar los modos, las maneras, los métodos y pues el rencor que caracteriza el actuar de la oposición en este país. Fíjate que cuando me comentaron que íbamos a platicar de este tema, a mí me vino a la cabeza lo primero, algo de nuestro pasado, pues no tan reciente, pero que tampoco es tan antiguo. Y me acordé del desafuero, de la situación cuando desde el poder, en ese entonces la oposición no era oposición, estaba en el poder, hicieron una maniobra que, como todos sabemos hoy, resultó pues verídica cuando Andrés Manuel la denunció en ese entonces y dijo que era un complot y pues lo tiraron de a loco, como muchas veces lo tiraron de a loco, pero resultó que siempre el tiempo le dio la razón. Y en ese entonces, pues la maniobra que se llevó a cabo fue lo que hoy, por cierto, se conoce y está más popularizado, el concepto de lawfare, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. O sea, emprendieron una maniobra leguleya para inventarse un delito
como si lo hubiera cometido en ese momento López Obrador en su calidad de jefe de gobierno. Digo, no me voy a detener ahorita en recordar los detalles, pero bueno, era el desacato a una ley, y a partir de eso construyeron un caso para, digamos, judicializar la disputa política, como él era en ese entonces el contendiente más fuerte que se tenía hacia la elección del 2006, bueno, pues construyeron ese caso para obturarle el camino a ser candidato, ¿no? Entonces, recordando esto, ¿no? Pues claro que uno tiene muy presente que el método de la oposición siempre va a ser un método, digamos, bastante sucio, ¿no? A diferencia de este movimiento que les ganó por las buenas y de manera limpia y con sus propias leyes, ellos siempre buscan la manera de revertir la ley, de contravenirla, y bueno, no sería, digamos, extraño que en un futuro que no queremos que llegue pronto, o en una circunstancia hipotética, si ellos llegasen a recuperar el poder pronto, estarían dispuestos, digamos, a ejercer una venganza en contra de las figuras más prominentes del movimiento, ¿no? De la Cuarta Transformación. Sin embargo, yo creo que ahí también, digamos, aunque no le falte razón al senador Noroña de advertir esto, yo creo que hay que también recordar lo que ha estado ocurriendo en este país en pues, los últimos meses prácticamente. Y me refiero en específico al hecho de haber logrado la aprobación de la reforma judicial, que no es poca cosa, porque el Poder Judicial a mí me parece que era uno de los últimos reductos, sobre todo de los más fuertes, en donde la oposición estaba atrincherada, ¿no? Y era la vía a partir de la cual podían, ¿no? Perfectamente, y lo hicieron durante el sexenio de López Obrador, obstaculizar varias de las proyectos más importantes del gobierno de López Obrador. Perdón, es que me sonó el teléfono. Entonces, lo que hicieron con la lluvia de amparos en contra de, bueno, de todos los proyectos de infraestructura de López Obrador y la posibilidad que veían ellos a partir de emprender igualmente acciones por la vía judicial para, como dije, obstaculizar esos proyectos. Y eso, en un momento dado, ¿no? Si eso hubiera seguido igual, si no hubiera habido reforma judicial, es probable, ¿no?, que hubieran utilizado, ¿no?, los reductos ahí en ese poder, pues eventualmente para construir un caso también de lawfare en contra de algunas de las figuras más prominentes de la Cuarta Transformación. O sea, yo no lo veo para nada improbable en caso de no haber habido reforma judicial, porque una situación así de utilizar el propio Poder Judicial, lo hemos visto en otros países de América Latina en contra de gobiernos progresistas. O sea, lo vimos en Brasil con todo, digamos, el caso que le armaron al hoy nuevamente presidente Lula, ¿no? Con el caso Lavallato. Lo hemos visto también con otras características, pero igualmente todas las acusaciones que le han hecho a la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina. Lo vemos también incluso de manera más dramática con el presidente Pedro Castillo en Perú, ¿no? Que prácticamente lo bajaron y lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, los ejemplos, al menos en América Latina, cunden, ¿no? Cunden de cómo desde las propias, digamos, instituciones se crean estos casos y le terminan la carrera política a alguien. Entonces,
aunque no estamos en un escenario evidentemente tan parecido así, sí tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Y qué bueno que ocurrió la reforma judicial, porque gracias a que ahora vamos a tener una conformación diferente de el Poder Judicial con la elección de jueces, magistrados y demás, eso va a, creo yo, esa es mi opinión, a, digamos, disminuir un poco el riesgo de que ocurran estos lawfares desde el Poder Judicial. Y la verdad es que el hombre bebé, el junior tóxico, Claudio X González, hace algunos meses efectivamente advirtió que cuando ellos regresaran al poder, no imagínese usted, pero cuando ellos regresaran al poder, ella tiene una lista negra para que enfrentaran las consecuencias de sus actos, quienes estuvieron propagando o haciendo crecer a la Cuarta Transformación. Muchos nos reímos de eso, pero efectivamente, insistiendo en que el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es, tendremos que concientizar, como bien dice la doctora Elisa, que si regresaran estos personajes, no se pondrían la mano en el corazón, sino todo lo contrario, han actuado como verdaderos delincuentes, por lo que yo pienso que, más bien, con todas las de la ley, el gobierno mexicano debería actuar, aunque le llamen gobierno represivo, aunque digan, ay, es una persecución política, una cacería de brujas. Estos personajes detrás de la oposición conservadora tienen mucha cola que les pisen, son todos unos corruptos, una bola de delincuentes, y muchos de ellos deberían enfrentar las consecuencias penales de sus actos, con todas las de la ley. Pero hemos visto, y lo digo con mucho respeto ante una crítica que espero sea constructiva, pero hemos visto que pues más bien lo único que buscan, se ha buscado ser más diplomático, evitar el golpeteo, evitar que digan que se les está persiguiendo, el olvido no, perdón sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas se tendrán que quedar. Mientras tanto, ¿qué le parece que vamos a otro tema también muy interesante, doctora? La conferencia de prensa mañanera cierra con pues con un video muy interesante, antes de que hablaran de la reunión entre Villa y Zapata en Palacio Nacional hace 110 años. La conferencia cierra con esta premiación que se hace en Francia, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a la cual asiste el general Vallejo, quien usted lo sabe, bueno, lo sabemos todos, es el comandante del agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles y quien estaría detrás de la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y yo no había visto el video, nos sorprende a todos verlo hablar francés perfectamente, pedirle que al maestro de ceremonias que él pueda dar su discurso desde el estrado, a pesar de que el maestro de ceremonias le está hablando en español, en inglés, él dice, no se preocupe, yo hablo francés, y bueno, esto simple y sencillamente ante un hombre que ha demostrado una gran capacidad en cuanto a su actividad, pero que también le cierra la boca a esa bola de conservadores que se la pasaron inventando cosas sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cosas como que parecía la central avionera, dijo en su momento este repugnante sujeto de Chumel Torres, que tenía una torre, que la torre de control estaba chueca, que se inundaba y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahora estos éxitos que no se avienta solamente en la opinión de este servidor la Cuarta Transformación, sino todo el pueblo de México, estos éxitos hasta cierto punto le cierran la boca a esa oposición facha que de regresar, como dice Noroña, pues seguramente nos destrozaría. ¿Qué opina de esto, doctora Elisa? Ay, pues bueno, mucho que opinar, porque a mí me da, la verdad, mucha alegría que un proyecto como este sea, que además fue tan, como lo has dicho, Toño, tan vilipendiado, tan atacado, tan criticado, etcétera, sea premiado ahora, ¿no? Y con un premio internacional. Fíjate que lo primero que pienso es, primero eso, ¿no? O sea, que qué bueno que sea un premio que destaque sobre las características y la parte estética del proyecto, porque justo, o sea, detrás de esas horrendas críticas que hizo la oposición, que ni siquiera eran críticas, eran descalificaciones, había esta
cuestión súper clasista, espantosa, ¿no? De comparar la obra con una central de camiones, ¿no? De autobuses. Como si esto fuera malo, primero, ¿no? O sea, porque, ¿qué? O sea, una central de autobuses es algo indigno, o la gente que viaja en autobuses somos gente indigna, o ¿qué es lo que querían decir? O sea, claramente, para mí hay un clasismo allí, ¿no? Y tratar de basurear, o como dicen ahora, pelucear, ¿no? El proyecto desde un punto de vista clasista, ¿no? Entonces eso de entrada te pinta quién es la oposición y el tipo de valores o antivalores que tiene, ¿no? En segundo lugar, me parece que es algo súper relevante porque hay que recordar que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue prácticamente la primera obra de infraestructura que, digamos, se terminó durante el sexenio de López Obrador. Además de haber sido, como ya lo has recordado, súper cuestionada y criticada y demás, lo importante para mí es que fue la primera que se terminó dentro del tiempo del sexenio de López Obrador. ¿Y esto por qué es importante según mi punto de vista? Bueno, porque si uno compara cuántos proyectos de infraestructura se terminaron, ya no digas que se llevaron a cabo, se terminaron en los sexenios pasados, sobre todo en los sexenios correspondientes al periodo neoliberal, pues vamos a ver que son poquísimos o ninguno. O sea, yo no recuerdo qué hizo Fox, qué hizo Calderón, qué hizo Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto tenía el tema del aeropuerto, precisamente el aeropuerto que se canceló, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, el punto es que apenas, exacto, apenas había empezado, pero hay que ver, digamos, ¿no? Era una obra que además de que iba a durar muchísimo y se iba a tardar muchísimo y era carísima, era un despropósito total. O sea, era una obra que se iba a construir en un antiguo lago y que aunque sea antiguo y aunque esté seco o medio seco, pues resulta que es un terreno en el que siempre iba a tener que haber mantenimiento y siempre iba a estarse hundiendo. Digo, yo no soy ingeniera, pero cualquiera que sabe medianamente de esos temas. Y eso iba a ser un barril sin fondo, porque todo el tiempo, ¿no? Iba a tenerse que estar haciendo, digamos, obras para mitigar el hecho de que estuviera construido sobre una superficie de esa naturaleza. Entonces, era un robo, ¿no? Además de lo que ya sabemos, de lo que había, ya se estaban repartiendo los terrenos alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante que a esta obra, que fue la primera que se terminó, ¿y por qué es importante que se haya terminado? Porque, bueno, las promesas se cumplieron durante el sexenio de López Obrador. No era retórica, no era discurso, era realidad. O sea, vamos a construir esto y se terminó, ¿no? Y ahí está, y se constata que además de haber sido un proyecto que se terminó durante el sexenio, es un proyecto de altísima calidad técnica, ¿no? Y en tercer lugar, algo que me parece súper bonito de destacar es el hecho de que, pues, muestra la calidad que tiene la mano de obra mexicana. Yo creo que eso es súper importante, bajo la dirección, digamos, de los ingenieros militares y demás, ¿no? Que eso también es muy importante destacar. Creo que el papel del general Gustavo Vallejo, creo que es general, sí, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? Pero lo que está detrás es, pues, las miles de personas, hombres y también mujeres, trabajadores mexicanos, obreros mexicanos, que muestran, pues, la calidad del trabajo que se hace en este país, ¿no? A mí me da mucho orgullo porque, bueno, yo tuve oportunidad de visitar el AIFA unas semanas antes de su inauguración y la verdad es que es muy impresionante pues todo lo que se hizo, ¿no? Además de que el diseño es muy bonito y todo esto, pero el trabajo, ¿no? Como digo, yo no soy ingeniera, pero es un trabajo de verdad de muchísima calidad.
y eso es trabajo 100% mexicano y es mano de obra 100% mexicana. Sí, a mí me da mucho gusto también, me parece fantástico, a mí me encantaría que hubiera un vuelo directo desde Kansas City a la AIFA, es algo que hemos estado intentando por ahí, pues plantearle, entre tantas cosas e irregularidades que existen en esta ciudad, al alcalde que también pues, no es santo de nuestra devoción, pero nos gustaría muchísimo que hubiera un vuelo directo a una ciudad así, ¿no? Y que efectivamente podamos compartir ese aeropuerto con el mundo. Yo no lo conozco, me encantaría verlo. He escuchado muchas veces de personajes que se identifican más con la derecha, el haber de alguna otra forma tenido que utilizar este aeropuerto y decir, chin, híjole, me equivoqué. Me dejé llevar por lo que escuché en los medios de comunicación corporativos, cuando la verdad es un aeropuerto que vale mucho la pena. Y doctora, bueno, quiero agradecerle como siempre por estas reflexiones tan interesantes, tan intensas aquí en Sin Censura. Y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Sí, muchas gracias, Toño. Bueno, a mí me encuentran sobre todo en el Twitter, ahí creo que lo pueden ver ahí en la pantalla. Mi usuario es @ta3nsit, Tanit, y me va a dar mucho gusto encontrarlos por ahí. Y pues ojalá puedas venir pronto a conocer el AIFA porque vale la pena. Sí, vamos a hacer el esfuerzo, a ver qué tal. Sino que pues llegue a algún otro puerto y de ahí vayamos al AIFA y a ver qué tal. Pero yo le quiero agradecer y bueno, querido público consentido, ahí tiene usted a la querida doctora en antropología y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elisa Godínez, aquí en Sin Censura. Gracias, doctora. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.